Listo. Tenemos que se dividen de acuerdo a su orden en natural y sintético. Los naturales, evidentemente, están en nuestra circulación, en nuestro torrente. Nosotros los formamos. ¿Listo? Y aquí tienen todos los que son sintéticos. Por su estructura química también se pueden dividir. Aquellos que derivan del catecol o aquellos que derivan del resorcinol. ¿Listo? Para conocimiento general. Una droga derivada del resorcinol útil para, pónganse, no sé, para el asma es dopamina, salbutamol, derivados del resorcinol útil para el asma. Será adrenalina, noradrenalina, salbutamol, dobutamina, inciso E, terbutalina. ¿Lo ven? Entonces, este esquema no se les puede olvidar por nada. Nosotros tenemos en el cuerpo receptores. Receptores alfa, de dopa, ¿ya? Y beta. Y a su vez tenemos sus divisiones, alfa 1, alfa 2, de 1, 2, 3 y tenemos beta 1, 2 y 3. ¿Listo? Así están divididos. Ahora ve, la adrenalina no es específica. Nos va a servir tanto para receptores alfa como para receptores beta. La dopa, de acuerdo a la dosis de la dopamina, nos va a servir para alfa, beta o para dopa. Y la noradrenalina, si bien hay algunas literaturas que dicen que es específico para alfa, de acuerdo a la dosis también, en su mayoría es alfa, pero tiene una poca acción sobre los receptores beta. Los sintéticos más que todo nos van a orientar a los receptores beta. ¿Listo? Aquí tenemos, vean, beta 1, beta 2, beta 3, incluso ahora beta 4. Más o menos a ese nivel los siguientes fármacos nos van a hacer efecto en esos receptores. Entonces, ¿qué tenemos que memorizar y qué tenemos que saber? ¿Qué pasa cuando viene una catecolamina y hace o manda su neurotransmisor a los receptores alfa 1? ¿Qué pasa cuando va a los alfa 2? ¿Qué pasa cuando va a beta 1 y beta 2? Esto tienen que aprenderlo de memoria. No hay otra opción. ¿Listo? ¿Qué pasa con los alfa 1? ¿Qué hay? Vasoconstricción. ¿Qué más hay? Midriasis. Relajación de la musculatura lisa intestinal. Los receptores alfa 1 provocan vasoconstricción. Los receptores alfa 2 provocan vasodilatación. Los receptores beta 1 provocan cronotropismo e inotropismo positivo. ¿Eso qué significa, Fernanda? Cronotropismo, inotropismo, son dos cosas distintas, ¿no es cierto? ¿Qué son? Frecuencia, ya, e ino, fuerza. Más o menos así asocienlo. ¿Listo? Tiempo y fuerza. Y los beta 2 que van a provocar broncodilatación. Los beta 3 más que todo se encuentran en el tejido adiposo, o sea, X. ¿Listo? No los vamos a tocar mucho. Estos 4 son los que nosotros tenemos que memorizar. Si yo te digo que este medicamento va a hacer su efecto sobre el receptor alfa 1, tú vas a decir, ya, provoca vasoconstricción. Entonces, voy a recordar mis conocimientos de fisiología y voy a decir ¿qué determina el gasto cardíaco? ¿Cuáles son los determinantes del gasto cardíaco? Hay una formulita, ¿no es cierto? Gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por
Volumen latido. Al volumen latido está asociado la presión. Pero ahí es donde nosotros, cuando sabemos que hay un medicamento que me va a determinar y me va a incrementar la frecuencia cardíaca, eso significa que me va a incrementar también el gasto cardíaco, de modo directo. Por lo tanto, si yo busco, o si yo tengo mi paciente ahí que está con un shock hipovolémico y ya está con una presión disminuida, ¿qué voy a buscar en él? Subir la presión, ¿no es cierto? Pero resulta que mi paciente es un viejito de 82 años. ¿Valdrá la pena subirle también la frecuencia cardíaca o solo la presión? Solo la presión, porque si subo la frecuencia también voy a provocar isquemia. ¿Lo ve? Nosotros podemos provocar una isquemia a nivel del músculo cardíaco. Entonces voy a escoger un medicamento que sea más que todo específico o que tenga más acción sobre los receptores alfa 1. Así tiene que ser su razonamiento de ahora en adelante. ¿Listo? Bueno, ya habían dicho nuestros compañeros que las simpaticomiméticas, las drogas simpaticomiméticas van a tener efectos sobre alfa y sobre beta, dependiendo todo del receptor al que se une. Una endógena, ya habíamos dicho que tenemos los principales ejemplos, la noradrenalina y la dopamina. Ahora, no se ve bien este esquema, pero ya habíamos, o nosotros ya sabemos lo que se provoca a nivel del sistema nervioso simpático. Entonces, si nosotros administramos adrenalina a nuestro paciente, ¿qué vamos a esperar que provoque en la presión arterial? Pero en la presión arterial eso se refleja como subida o bajada. Ya, entonces, si estoy provocando vasoconstricción, o sea, estoy apretando como si fuese una cañería, ¿ya? Como una manguera. Estoy apretando desde abajo, todo, para que retorne la sangre y haya un buen retorno venoso, y eso incrementa mi presión arterial y mi gasto, mi volumen latido, y así mi gasto cardíaco, ¿cierto? Entonces, mi presión arterial va a subir. Como efecto vascular, ¿qué voy a tener? Paso. Como efecto cardíaco, ¿qué voy a tener? Aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, taquicardia. En el músculo liso, ¿qué va a pasar? Contracción. ¿Qué va a pasar? ¿Aquí qué dice? Ya les he dicho, ¿qué va a pasar con el... O sea, que si les estamos diciendo que se relaja el músculo liso, es por eso que les damos a los pacientes con asma, salbutamol, les damos precisamente para relajar el músculo liso. ¿Listo? Efectos respiratorios, ¿qué vamos a tener? ¿Qué se les ocurre? Ya, muy bien. En el sistema nervioso central, ¿qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? Uno, que va a incrementar el flujo sanguíneo al cerebro, preparándolo para el sistema de alerta, defensa y huida. ¿Listo? Por eso está aquí este hombrecito. Así nomás se manejaba supuestamente en las cavernas, o sea, todo gracias a nuestro sistema nervioso, ¿sí? Simpático. Prepararse para la defensa. ¿Listo? Entonces, estos son los efectos que vamos a poder encontrar con estos medicamentos, específicamente con la adrenalina. Ahora, obviamente, así como todo parece bonito, la adrenalina habíamos dicho que tiene efectos sobre ¿cuál receptor? Alfa y beta. Entonces vamos a tener reacciones adversas. ¿Como cuáles? Temblor, puede aparecer convulsiones, ¿ya? Obviamente si está alerta, pero puede provocar una crisis de ansiedad, miedo, tensión, cefalea por lo mismo y delirio. El paciente empieza a hiperventilar, hay una acidosis y esa debilidad se presenta en todo el músculo. ¿Listo?
Entonces vamos a tener que tanto sensaciones subjetivas como objetivas vamos a poder ver con la administración del riego. No olvidemos que a nivel hepático lo que hace es provocar una glucogenólisis. ¿Qué quiere decir? Destrucción. ¿Cómo? Marguerite. ¿Qué? Glucogenólisis. Glucogenólisis. ¿Qué entiendes? Sin miedo. Ya, degradación, destrucción. ¿De qué? Glucógeno. ¿Eso qué es? Venga. Es la degradación del glucógeno Para convertirlo en glucosa disponible rápidamente. Ese glucógeno son las reservas que están en él. Entonces, esas reservas son las que moviliza, las destruye, las moviliza y las deja a disposición de ser utilizadas para cualquier movimiento, para lo que necesite el sujeto en el momento de estrés. ¿Listo? Bueno, ¿cómo habíamos dicho que se degradan estas catecolaminas? ¿Se acuerdan? Les he dicho al principio cómo se forman, cómo salen, realizan su efecto y se degradan. ¿Lo ven? Bueno, se van a inactivar por estas dos enzimas, la MAO y la COM. ¿Qué es la MAO? Andrés. Aminoxidación. Que acabamos de decir. La mono, Aminoxidación. oxidación. ¿Y el COM? Vas a perder puntos por miedo. Luis, ¿qué significa COM? ¿Es una enfermedad? No. ¿Es un síndrome? ¿Qué es? ¿Les suena campanas? Y se excretan por orina. Contraindicaciones. Estos pacientes que tienen temblores, ¿podrán recibir estos fármacos? Desde nuestro punto de vista lógico, no. No, ¿cierto? No. Aquellos pacientes que tienen cefalea, no. Temblores, taquicardia. Entonces, si un paciente viene y te dice, yo tengo el antecedente de migraña, pero estoy resfriado, ¿qué le vas a decir? Tómate Taipirec. Y te dice, he tomado Taipirec, pero el dolor de cabeza no se me quita. ¿Por qué será? Si ustedes revisan en la composición del Taipirec, tiene pseudoefedrina. Ese medicamento, la efedrina, es la que puede provocar vasoconstricción e incremento de la presión, lo que condiciona un dolor de cabeza, cefalea. Y este paciente que tiene migraña, que ya estaba controlado, va a desencadenar una crisis migrañosa. Entonces, ustedes tienen que saber como interacción medicamentosa qué darles a sus pacientes. ¿Listo? Van a revisar las composiciones. Episodios anginosos. Un paciente que tiene angina, ya tiene, o ya le han dicho, en 2018 me han hecho un bypass, porque he tenido, me ha dado un infarto. ¿Vale la pena? No, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver con qué tratar este tipo de pacientes, porque nosotros podemos desencadenar otro episodio anginoso. Contraindicaciones. Estos pacientes que reciben fármacos bloqueantes adrenérgicos por el fenómeno de Dengue. ¿Eso qué quiere decir? Todo
este conjunto de medicamentos realiza su efecto a través de la interacción fármaco-receptor, ¿no es cierto? En algún momento estos receptores se agotan, ¿ya? Se agotan. Primero empiezas y le das dosis más altas, más altas, más altas, más altas, hasta que llega un momento en el que el receptor ya no está disponible. Y es ahí donde se produce este fenómeno de dengue. ¿Listo? Nosotros mismos agotamos esos receptores. Pacientes con infarto, angina, epilepsia, contraindicados. Paciente que viene con antecedentes de epilepsia, cuidado que le estemos dando salbutamol así nada más. ¿Listo? Otro muy importante que tienen que manejar también es la noradrenalina. Esta noradrenalina, vamos a ver que ya les había dicho, algunas literaturas dicen que tiene su efecto más que todo en receptores alfa, pero se ha visto que también tiene efectos sobre los receptores beta. Por lo tanto, no solamente va a incrementar la presión arterial, sino también va a subir la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Esto ya lo han dicho los compañeros. Mala absorción por vía oral. ¿Listo? Por esa razón hay que darla por vía intravenosa. Se menciona alguna administración subcutánea, pero realmente no vale la pena. ¿Por qué? Porque es tanta la vasoconstricción que provoca, que justamente nos va a provocar esa necrosis muy temida y muchas veces provocada en pacientes del campo que vienen ya con sus isquemias, precisamente por no administrar bien la noradrenalina. Entonces, si nosotros estamos diciendo que este fármaco tiene su tiempo de acción corto, tiene que ser una administración parenteral y continua. ¿Para qué? Para no saturar a esos receptores y darles el tiempo de que vuelva la colina para volver a la célula. ¿Listo? Entonces, por esa razón tiene que ser continua. No es eso de administrar en bolos, no les va a servir tanto. Vamos a darle en pacientes con hipotensión aguda, shock séptico y shock cardiogénico. Esto lo van a leer ustedes y aquí ya vamos a entrar a otro que es la dopamina. ¿Ya? La dopamina es igual, una catecolamina natural y estas son las dosis que nosotros vamos a manejar. Dosis para provocar vasodilatación de 0.5 a 3 microgramos. Dosis para provocar inotropismo en el corazón de 3 a 10 microgramos. Y dosis para provocar una vasoconstricción, miren, son altas, 10 microgramos. Por esa razón, la primera opción para incrementar la presión en un paciente, provocar vasoconstricción, va a ser siempre la noradrenalina. Si nuestro paciente no responde bien o ya ha excedido la dosis de noradrenalina útil, entonces nosotros vamos a pasar a la combinación con dopamina, con el riesgo de saber que también vamos a provocar inotropismo en el corazón de nuestro paciente. Sin embargo, muchas veces en el shock refractario no nos queda de otra opción. Vean, igual, más que todo, lo raro con esto, el periodo de latencia de 5 a 10 minutos es corto, por eso igual requiere de dosis de infusión y una administración parenteral continua. Y este cuadrito es donde se han resumido las interacciones medicamentosas de la dopamina y de la noradrenalina y de la adrenalina. ¿Qué pasa si mezclo estos medicamentos con bloqueantes alfa-adrenérgicos? Si los otros eran, más bien ayudaban a la acción de los receptores alfa, si yo los mezclo con los bloqueantes alfa, ¿qué me va a provocar? Una antagonización de la vasoconstricción, ¿no es cierto? La dopamina le voy a dar en baja, no va a ser. Si yo los junto o los mezclo o los administro junto con anestésicos orgánicos por inhalación, es decir, los que se ponen por las máquinas, ¿no? ¿Qué voy a provocar? Aumento del riesgo de arritmia ventricular. ¿Listo? Entonces, si les ponemos en el examen, paciente que está sometido a una cirugía, recibe anestesia por inhalación y a los 30 minutos se observa taquicardia ventricular.
usted lo explica por, más o menos ya van a saber a qué asociar. ¿Listo? Asimismo con los antidepresivos, con la ergotamina y con todos los medicamentos con los que no es aconsejado interactuar. Bueno, en esta tablita igual se ha intentado resumir el fármaco, el receptor, a nivel del receptor del que actúa y los principales efectos que vamos a tener. ¿Listo? Si lo pueden memorizar así, aunque sea con las flechitas, sería fantástico. Nos vamos a los simpático-líticos. Bien han dicho nuestros compañeros que existen los los más representativos, ¿no es cierto? Aunque existen otros también que pueden ser específicos para los adrenérgicos alfa. ¿Cuáles son las características? Si ya sabemos cómo actúan los receptores alfa, y yo les presento un fármaco que dice bloqueante alfa, ¿qué voy a esperar que pase? Todo lo contrario, ¿no es cierto? Vamos a ver que van a ser fármacos que sí vamos a poder utilizar en el febroncromocitoma, por ejemplo, porque va a disminuir la presión. Voy a poder utilizarlo para las urgencias hipertensivas por lo mismo, para no dañar órganos blancos. Voy a poder utilizar en la hipertensión crónica, sí, como la prazosina, que nos han hablado ya nuestros compañeros, aunque hay el riesgo de aumento de del HDL, de los triglicéridos y del colesterol. Voy a poder utilizar en la enfermedad vascular periférica, en la obstrucción urinaria, obviamente por la hiperplasia benigna de próstata, e incluso en la disfunción eréctil. ¿Listo? Esas son sus indicaciones. Bloqueantes del alfa-2, específicamente alfa-2, pues no son muy útiles y la mayoría lo van a utilizar más que todo para la disfunción eréctil, ¿ya? Y obviamente para la depresión. Esto ya lo han dicho nuestros compañeros. Ya. Entonces, ¿qué voy a ver con los antagonistas de los receptores beta? Ya habíamos dicho que los agonistas de los receptores beta van a provocar broncodilatación por la relajación del músculo liso. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? En el músculo liso del pulmón, Broncoconstricción. ya, todo lo contrario. Incrementan las resistencias en las vías respiratorias, es decir, obstruyen esos bronquios, contraindicado en estos pacientes. En el paciente que tiene glaucoma,